estamos casi en línea directa con Buenos Aires. Ahora, ¿a quién molestamos allí en la mañana de hoy? A este analista político, escritor, periodista, licenciado en historia, etcétera, 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 amigo de la 93.3 Auténtica FM, por eso nos permite molestarlo vuelta a vuelta. Sergio Bernstein, a quien vemos noche a noche a través de la televisión, a 1000 kilómetros de distancia, pero lo seguimos firmemente, y ahora una vez más le damos la bienvenida a esta hora. Sergio, buen día. Hola, buen día, Jorge, gracias por llamar, un placer. No, gracias por atendernos con la generosidad de siempre. Le habíamos prometido a nuestros oyentes esta mañana, hablando de la jornada de ayer con Eve de Bonafini como la bailarina de la cajita musical. Me gustaría verla con ese atuendo bailando, pero bueno, le habíamos prometido a alguien con conocimiento que analice la parte política de este escenario montado ayer. Y pensamos, Sergio. Le propongo primero mirar la parte más institucional y después la parte política. No Dale, legal. Dale. El liderazgo de Bonafini emerge en el medio de una situación absolutamente irregular de un Estado terrorista. Ella es la líder que denuncia ese Estado terrorista. Un Estado que sistemáticamente llevó adelante un plan, como quedó probado en el Nunca Más, para desaparecer personas. La Bonafini que se involucra en la construcción de viviendas es también expresión de un fracaso del Estado. Porque en cualquier sociedad moderna, la política pública, la política de vivienda la hace el Estado, no la hace una ONG. El Estado contrata a empresas y las audita. Son contratos que tienen que tener un carácter competitivo, con plazo de ejecución. Si Madre Plaza de Mayo o el movimiento Tupac Amaru fueron parte de un aparato para transferir recursos del Estado a organizaciones afines de la sociedad civil por cuestiones políticas, acá también hay otro fracaso del Estado. Entonces, lo que nos explica todo el fenómeno Bonafini es el fracaso del Estado. Pregunta: ese Estado que fracasó en los 70 y fracasó también durante el kirchnerismo, desvirtuando absolutamente los qué y los cómo de la política pública. ¿Mejor o peor ahora? ¿Cómo está hoy? ¿Acaso estamos reconstruyendo el aparato estatal en función de la destrucción absoluta que tenía antes? Mi impresión es que no, y que todo este gran escándalo nos permite preguntarnos cuál es la agenda que tiene la sociedad argentina, incluyendo el gobierno actual, sí, que también está, creo yo, jugando en la periferia de los problemas y no va al corazón. El corazón del problema central es que la Argentina carece de un orden político institucional como para que el resto de la sociedad haga lo que tiene que hacer. Las empresas generar riqueza, las ONG ocuparse de temas puntuales, no de hacer política pública, sino ocuparse de cuestiones públicas. Cada uno hacer lo que tiene que hacer necesita para eso un orden político, institucional y jurídico del cual hoy la sociedad carece. Entonces, uno puede, obviamente, especular con quién gana y quién pierde, y hasta qué punto el liderazgo permite que se recomponga, aunque sea marginalmente, el kirchnerismo, etcétera. Yo entiendo que son cuestiones válidas, pero mi impresión es que eso también abona una mirada que no va al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que la Argentina carece de un Estado moderno, democrático, transparente, que haga lo que tiene que hacer y no genere todas estas externalidades negativas, todo este gran círculo vicioso en el cual estamos metidos, en el cual no salimos, que incluye a la justicia, obviamente, que nos incluye a todos y que nos impide resolver los problemas de fondo. Ahora, Sergio, esto que estás diciendo, que te hemos escuchado en absoluto silencio porque realmente es de mucho concepto, con mucho contenido, esto que estás planteando de que no será que lo urgente no nos permite actuar sobre lo importante. Yo creo que hay algo de eso, también hay un poquito de soberbia. Ajá. También de todos lados, Sí. Incluyendo la Bonafini, obviamente. Esa no es nadie como para ponerse por encima de la ley. No. A ver, lo de la Bonafini no resiste análisis, por lo menos a los ojos míos, pese a la distancia, ¿no? Tal vez
autocríticamente la sociedad argentina tiene que preguntarse por qué avaló y financió durante muchísimo tiempo, con recursos públicos, organizaciones como la Tupac Amaru o Madre de Plaza de Mayo, Claro. avalando incluso, a ver, esto que hace Bonafini, ¿es mejor o peor que su reacción en medio del ataque a las Torres Gemelas defendiendo a Bin Laden? Ah, sí, bueno. Entonces, si la sociedad argentina no reaccionó en ese momento, preguntándose cómo puede ser que alguien que construyó su liderazgo con la desaparición forzada de sus hijos esté defendiendo la brutalidad mayúscula de destruir 2 edificios en un acto militar, o sea, como alguien que, digamos, que surge a la escena pública defendiendo la vida de sus hijos puede avalar la guerra. Bueno, en ese momento la sociedad argentina no reaccionó. ¿Y cómo puede tener argentinos que estén de acuerdo con ella y la apoyen? Bueno, no reaccionó cuando De Bonafini protagonizó una situación inédita de juzgar públicamente a periodistas en la Plaza de Mayo. Sí. O actos de agravio a la justicia, a la Corte Suprema en particular. Sí. Entonces, si nosotros permitimos eso y no hubo una voz contundente de rechazo a esas actitudes, la pregunta es ¿por qué lo hacemos? En algún sentido, también Argentina le permite a ciertos líderes, y Bonafini es una líder muy importante de la sociedad argentina, ciertas licencias que obviamente no deberíamos permitirles. Se las permitimos a los presidentes y también a líderes de la sociedad civil u otras figuras públicas, como el propio Maradona, digamos. Ayer se creó un dibujo muy bueno de una especie de sincronismo entre Maradona y De Bonafini, ¿no? Una especie de Maradona corriendo con un pañuelo blanco haciendo el gol contra los ingleses, ¿no? Sí. Era muy bueno el dibujo. Está bien. ¿Qué tiene que ver con lo mismo? Digamos, le damos licencias para que gente diga barbaridades, y porque su origen es un origen legítimo y nos remite a valores que rescatamos, porque obviamente nada de lo que haga Bonafini hoy empaña su rol fundamental y patriótico de levantarse contra la dictadura militar. Nada. Y el símbolo del pañuelo blanco está más allá de Bonafini. Sí. El problema de Bonafini es que destruye los valores y el símbolo que Bonafini construyó. Claro, indudablemente. Ahora, Sergio, fíjate, me llevaste con lo que estaba diciendo a otra cosa, pero viene a cuento. Una sociedad, un país, una ciudadanía que festeja que un presidente de la República, en ejercicio de sus funciones, en el Congreso de la Nación, se tome un testículo y todos sonrían y digan qué pícaro, qué bien, qué simpático, esa sociedad está perdida. Bueno, yo creo que más que perdida tiene que reflexionar profundamente respecto de ciertas licencias que le da a los líderes y ciertos aspectos vinculados con la anomia, con esta tentación o tensión o tendencia que tenemos de incumplir sistemáticamente las normas básicas, pensando que somos la famosa viveza criolla, ¿no? Claro. Entonces, digamos, la pregunta es si frente a estos hechos lo dejamos pasar o intentamos aprender algo. Si intentamos aprender algo, hay que tratar de desapasionadamente mirar esto en perspectiva histórica, comparada, y preguntarnos primero por qué pasan estas cosas, y 2, cómo podemos hacer para que no vuelvan a pasar. Sí, y además poner la casa... Sí, perdón. No, y además poner la casa en orden, ¿no? O sea, 2 más 2 son 4, 4 menos 2 son 2, y cualquier cosa que sea aparte de eso está en contra de la matemática. La pregunta es por dónde empezás. Ese es el tema. ¿Empezás por Milagro Sala o empezás por otro lado? Claro. Además, y yendo ya a la parte política, esto montado ayer no es un mensaje diciendo, bueno, lo decían a los gritos, a la Eve no se toca, a Cristina no se toca, ¿no es un mensaje para decir, muchachos, guarda a ver qué es lo que hacemos? Bueno, la pregunta es cómo reaccionás frente a eso. Porque si seguís gobernando como si la Argentina fuera un país estructurado, razonable, con instituciones, vas a seguir construyendo conflictos como los que vimos ayer, o como los de Milagro Sala, u otros, como las tarifas también. Además sería ignorar la realidad, ¿no?
Bueno, el problema es si el gobierno va a seguir ignorando esa realidad básica, y es que no tenemos ese orden jurídico, político, institucional, carecemos de ese orden. Argentina tiene una situación mucho más grave que es prepolítica, y es, no está claro qué sistema de reglas quiere para solucionar los conflictos. Hay un conjunto muy importante de argentinos, el 30%, ¿sí?, que le parece bárbaro que Bonafini ignore el llamado a la justicia, que le parece genial que la luz, el gas sean gratis, que el fútbol sea gratis. Claro. Pero el problema es mucho más profundo. El problema es que acá hay una falta de consenso respecto de qué es un país moderno, cómo tiene que funcionar, Sí. con qué normas. Sí. Entonces, digamos, aferrarse a la letra de los arreglos existentes, suponiendo que esos arreglos, efectivamente, en arreglos institucionales me refiero, ¿no? Sí, 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 sí. Influyen en el comportamiento de los actores, es un gran error, porque eso no está pasando en la sociedad argentina. Entonces, creo que el gobierno tiene que reflexionar, y todos nosotros también, de si seguimos haciendo como si esto fuera un país, y día a día nos damos cuenta de que no es un país, de que faltan cuestiones muy elementales, porque el riesgo es que esto se profundice. ¿Y cómo termina? ¿Va a tener que usar la violencia el juez para detenerla a Bonafini? Claro, ¿Y cuáles son las consecuencias Claro. de un nivel de violencia? claro. Y la ¿Le va a violencia, dar al kirchnerismo efectivamente la víctima que está buscando? claro, ¿Se claro. soluciona el problema de la Argentina de ese modo? No, se empeora. Entonces, como de este modo vamos, obviamente, a un conflicto mayor, la pregunta es si queremos eso, o si hay razonabilidad política para frenar esta dinámica antes de que sea tarde. Este no es un problema jurídico, es un problema político, yo diría es prepolítico, es institucional. Sí, sí. Si Sergio, no, obviamente esto se va a profundizar. Sergio, yo hace mucho tiempo que digo desde estos micrófonos que, desde mi humildísima opinión, la sociedad argentina es una sociedad adolescente. Todo el mundo tiene perfectamente, está denunciando permanentemente cuáles son sus derechos, pero para nada está dispuesta a cumplir con sus deberes. Y los mayores, que en este caso serían los padres y en otros los gobernantes, son los encargados de poner a los hijos o a la sociedad en caja. Coincido, tiene ese problema, digamos, los comportamientos o los valores son resultados de la reacción de la sociedad frente a un sistema de reglas o de ausencia de sistema de reglas. Entonces, para cambiar los comportamientos hace falta cambiar las reglas, y en Argentina estamos discutiendo cuestiones superficiales que son importantes en sí mismas, pero carecen de lógica, y no admitimos que el problema es mucho más profundo. Insisto, es prepolítico. Tenemos que definir cuáles son los mecanismos a partir de los cuales vamos a resolver los conflictos distributivos, los conflictos valóricos, si queremos o no queremos, por ejemplo, que haya una mejor educación, cómo lograr una mejor calidad educativa. Claro. Todas esas cosas tenemos que discutirlas a partir de un acuerdo fundamental sobre reglas. Ese acuerdo no existe. Una política de Estado de acá en adelante, ¿no? Sergio, muchísimas gracias, disculpas una vez más por robarte Por parte favor, de tu tiempo y de tu actividad. Muchísimas Un gusto gracias charlar con por tus ustedes. conceptos, y te dejamos en línea privada con nuestro productor. Hasta Gracias. una próxima. Realmente, sí, parece que los argentinos estamos muy ocupados por el estuche y no por el contenido. Uh-huh. Los argentinos en general, ¿no? Ahí estábamos dialogando con Sergio Bernstein, como siempre, con su cordialidad, con su amabilidad. Sergio Bernstein, analista político, escritor, licenciado en historia, periodista, etcétera, etcétera.